noches. Comenzamos ahora el programa número 17 de Huellas, correspondiente a la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 1973. Las dos primeras informaciones que surgen de los archivos de aquel momento, en el orden así internacional y que se destacaban para la Argentina concretamente, tenían que ver con la cinematografía. Por un lado, había una gran repercusión a nivel mundial por el estreno de una película que fue muy polémica y sigue siendo polémica al día de hoy, 50 años luego de su estreno, que era Último Tango en París. Es una película del italiano Bernardo Bertolucci, en la que actuaron Marlon Brando y María Schneider en los roles principales. Para la Argentina, lo interesante estaba en que la música era de un saxofonista nuestro, argentino, el Gato Barbieri, y la polémica venía por precisamente las connotaciones sexuales que tenía la película, que eran, para ser cinearte, muy explícitas de acuerdo a los comentarios de la crítica del momento. Pero también con posterioridad y ya con los nuevos tiempos, en épocas más recientes, hubo denuncias en la que María Schneider había acusado tanto a Marlon Brando como a Bernardo Bertolucci, que era el director, de que las escenas más comentadas de esta película en realidad habían sido fruto de una violación de tanto de parte del actor como del director hacia la actriz, que era muy joven en aquel momento. Así que el tema era que también, precisamente por estas connotaciones sexuales que tenía la película, en varios países europeos se prohibía la proyección de Último Tango en París. Y acá en la Argentina se estrenó también varios años luego del estreno a nivel internacional allá en Europa. Y el otro caso, ya más regional, era que el gobierno de Bolivia había prohibido que en Bolivia se proyecte la película Argentinísima, que era de Fernando Ayala, un director muy conocido en aquellos años en la República Argentina y con la conducción de Julio Marvis, porque se incluían temas folclóricos dentro de la película. La película Argentinísima era una película de promoción, en realidad, de cantantes y paisajes argentinos, con música argentina, todo tipo de música argentina, melódica, folclórica, tangos, en fin, toda la música ciudadana. Y en el caso este es que el gobierno de Bolivia había prohibido la proyección de la película en sus cines en razón de que sostenían que había temas folclóricos bolivianos que la Argentina los presentaba como temas argentinos. Era una cuestión de una propiedad intelectual. Y planteaban concretamente de un tema en particular que se llamaba Hasta el otro día, que era obra de Alberto Ruiz, un folclorista boliviano, y que en la Argentina se la conocía como Desde que te conocí, pero el tema era exactamente el mismo. Así que a raíz de las diferencias con este tema musical es que se planteó esta polémica en la que los bolivianos prohibieron la proyección de Argentinísima en los cines del altiplano. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.
Pasando ahora a las noticias que ocurrieron hace 50 años y a nivel nacional, tenemos que la semana pasada habíamos visto que Rodolfo Galimberti, líder de la Juventud Peronista en la Argentina, había dado la idea de que podían instalarse al asumir el nuevo gobierno milicias juveniles para controlar al gobierno y controlar los precios. Y que también habíamos comentado que Héctor Cámpora, ya con su diploma de presidente electo de la Nación, había viajado a España para reunirse con el general Perón y comenzar a trazar los lineamientos del nuevo gobierno que iban a asumir ya dentro de pocos días. El caso es que cuando termina esta reunión entre Cámpora y Perón, el propio Perón dice que había desautorizado la creación de cualquier milicia popular armada en la Argentina. Y en la quinta 17 de octubre, en Puerta de Hierro, en Madrid, donde residía Perón, el exmandatario juzgó la conducta de Juan Manuel Abal Medina y de Rodolfo Galimberti, que habían manifestado acá que luego del 25 de mayo se organizarían estas milicias juveniles para controlar las autoridades del gobierno, los precios y, si fuese necesario, serían milicias armadas. Entonces, en este caso, Perón les pidió la renuncia a Galimberti y efectivamente esto se efectivizó y estas milicias que proponía Galimberti no llegaron a concretarse ni antes ni después de la asunción del gobierno de Cámpora. En tiempos de dictadura, Perón dicta doctrina y habla de la revolución. La guerra revolucionaria que realiza un pueblo en la situación en que nosotros estamos, bueno, puede llamarse guerra integral. Guerra integral porque se hace por todos los medios, en todo momento y en todo lugar. Es decir, buscando que dañar siempre al enemigo, esa sea la situación en que él se encuentra. Nosotros estamos en lucha hace 16 años y hemos empleado todos los medios. Desde cuando hemos podido, la lucha incruenta, por medios habilidosos, etc. Hasta cuando hemos tenido enfrente la violencia, también hemos empleado a menudo la violencia. Perón se refiere a los jóvenes, les habla a ellos y les otorga el poder del futuro. Hemos hablado de la necesidad de un trasvasamiento general. Ello emerge de la necesidad insoslayable de mantener el estado juvenil del movimiento. Yo siempre le digo que le metan nomás, porque peor que nosotros los viejos no lo van a hacer, vea el mundo que le dejamos. Por macanas que hagan, peor que lo que lo hemos hecho nosotros no lo van a hacer. Entonces, eso hay que darle ese slancio, como dicen los italianos, a la juventud, para que vaya adelante, que haga. Se van a equivocar, sí, bueno, pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas. Esos jóvenes a los que se refiere son la Juventud Peronista y los Montoneros, el brazo armado del peronismo. Son los mismos que 3 años después se van de la Plaza de Mayo. Cámpora regresa de inmediato al país y cuando llega aquí, viendo el clima que había, y si bien se conocía su tendencia de izquierda, él se reúne con los jefes de las Fuerzas Armadas, que todavía estaban en el poder en la Argentina, va con Vicente Solano Lima, que era una persona conservadora y era a la vez el vicepresidente electo, a reunirse para plantear a ver qué situación estaba creada en el país con la escalada terrorista que tenían en este momento, que ellos ya lo veían también como un problema que iban a tener que enfrentar a pocas semanas al asumir el cargo. En esta reunión,
Cámpora expuso su honda preocupación para que se alcance la pacificación nacional y manifestó la esperanza de que la normalización del país elimine la violencia. Y los comandantes en jefe, en este caso era Alejandro Agustín Lanusse, que también era presidente de la Nación, el almirante Carlos Guido Natal Coda y el brigadier Carlos Alberto Rey, le dieron a ellos le dieron a Cámpora y a Solano Lima las informaciones que ellos tenían sobre los grupos extremistas o de los grupos que estaban animados, decían ellos, por fines subversivos, a los fines de que los puedan estudiar y con la gente que iba a trabajar desde el punto de vista de la inteligencia militar a futuro, puedan tener información que contaba en ese momento el propio gobierno militar. Así que vamos a ir viendo luego también qué curso tomaron estas gestiones que llevaban adelante Cámpora y Solano Lima, de alguna manera para pacificar el país, que era una de las cosas que había pedido Perón en este viaje que había hecho Cámpora a España, porque también otro de los temas que se había tratado era cuándo iba a regresar Perón a la Argentina y en qué condiciones, porque siempre Perón quiso regresar, los peronistas quisieron que vuelva, pero ahora la situación se planteaba bastante difícil porque ellos tenían, incluso veían diferencias dentro del propio partido que iba a ser el partido gobernante. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Ya en el terreno local, todo lo político se había calmado porque ya el intendente electo había quedado definido en las elecciones de marzo, el intendente que teníamos en el momento, comisionado que teníamos en el momento, que era Guillermo José Peretti, ya se había reunido con Planner, con el próximo gabinete que iba a asumir en la municipalidad, en fin, y ya estaban coordinando una transición muy ordenada, así que no había mayores novedades, no había ningún tipo de conflicto entre las autoridades que se iban y los que entraban, que como ya habíamos dicho en algún momento, en definitiva, era un cambio de vecinos dentro de la ciudad de San Francisco de aquel momento, en consecuencia no se objetaba nada de lo que se estaba realizando. Pero el 3 de mayo asumen entonces ya los concejales que habían sido elegidos el 11 de marzo para comenzar las tareas previas. Siempre asumen antes los consejos deliberantes y después las autoridades del Ejecutivo. Acá queda ya conformado el Consejo Deliberante que iba a regir desde el 25 de mayo. Así que lo integraban el grupo oficialista del Frejuli con 4 bancas, el Movimiento de Unión Vecinal con 2 y la Unión Cívica Radical con otros 2 concejales. Eran 8 concejales en realidad los que había en aquel momento. Se elige en esta sesión preparatoria presidente del Consejo Deliberante a Roberto Biasi y los concejales justicialistas que iban a asumir fueron Héctor Lescano, Alfredo Comba y Hortensia Zavala Ferreira. El cuarto concejal era precisamente el presidente del Consejo, Roberto Biasi. El Movimiento de Unión Vecinal llevó a Emilio Cornaglia y a Bartolo Baudino y el radicalismo estuvo representado por Marco Nicolini y Guillermo Gili, 2 históricos del radicalismo sanfrancisqueño. Incluso Guillermo Gili también después fue funcionario provincial y también volvió a ser concejal y Nicolini también en otros momentos. Pero la nota también de interés que teníamos en el fin del mes de abril, el día 28, en la Sociedad Bomberos Voluntarios, se realizó un festival muy grande que se llamaba Bajo la Carpa de un Circo, que era un espectáculo que consistía en distintos eventos que se hacían en el mismo momento, con un desfile de moda de otoño-invierno del 73, y esto estaba organizado por el Centro Departamental de Peluqueros y Peinadores, y a beneficio de las cooperadoras del Hospital Iturraspe y del Hogar Anciano Enrique Carrá.
Y luego, al margen de todo lo que se iba a presentar respecto a la moda, que atraía a mucha gente, la novedad estaba dado porque se presentaba en este festival Claudio María Domínguez, que en el momento, en aquella época, se lo consideraba un niño prodigio, porque había sido ganador en 1972 del programa Odol Pregunta. Odol Pregunta era un programa que estaba conducido por Cacho Fontana, un programa de preguntas y respuestas que se contestaba por $1.000.000 luego de distintas noches con distintos concursantes, y quienes llegaban a la final de este concurso eran personas que por un momento alcanzaban cierta notoriedad. Hay muchos nombres que se recuerdan a lo largo del tiempo de ganadores de Odol Pregunta. Y en el año 1972 uno de los ganadores era este niño, Claudio María Domínguez, que tenía 11 años y que contestaba sobre cultura griega. Entonces asombraba mucho por los conocimientos que él tenía. Y luego, cuando ya había sido ganador del certamen, tuvo como un recurso de la familia y de personas que lo acompañaban, el de hacer presentaciones en el interior del país, y en ese contexto llega a San Francisco. En la actualidad, Claudio María Domínguez tiene presentaciones sobre programas de formas de vida, de meditación, en fin, en canales de televisión de Buenos Aires. Bien, y para el cierre musical de esta semana, vamos a recordar precisamente al comienzo del programa, hablábamos sobre la película Tango en París, con todas las polémicas que había despertado en el momento, así que lo que vamos a recordar aquí ahora es a Gato Barbieri, saxofonista célebre de la Argentina del siglo XX, que interpreta este tema, y como fondo del tema musical vamos a ver imágenes que corresponden a la película Último Tango en París, con Marlon Brando, María Schneider y dirigida por Bernardo Bertolucci.
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.